Pablo Neruda nació el 12 de julio de 1904. Parral se llama el sitio del que nació en invierno, señalaría décadas después en uno de sus poemas. Había nacido como Neftalí Reyes Basoalto. Primero fue provinciano, en Temuco, y luego estudiante y poeta en Santiago. Disfrutó de un éxito temprano, gracias a sus 20 poemas de amor y una canción desesperada, publicada por Nacimiento en 1924. Viajó por el mundo y en la década de 1930 vivió un momento fascinante y decisivo de su vida, cuando llegó a vivir a una España donde recién se había instaurado la República, en años marcados por el conflicto y la guerra civil, pero también en un contexto cultural especialmente notable. Para el poeta chileno fue una época sin duda decisiva. Fue entonces cuando se definió como comunista, lo cual determinó su vida, pero también su poesía. En España fue recibido con amistad y admiración, como lo demuestra un homenaje que le hicieron un grupo de escritores al poeta chileno. Chile ha enviado a España al gran poeta Pablo Neruda, cuya evidente fuerza creadora, en plena posición de su destino poético, está produciendo obras personalísimas para honor del idioma castellano. Firmaban el acta de bienvenida los escritores Rafael Alberti, Vicente Alexandre, Manuel Alto-Larrigue, Luis Cernuda, Gerardo Diego, León Felipe, Federico García Lorca, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Miguel Hernández, José Muñoz Rojas, Leopoldo y Juan Panero, Luis Rosales, Arturo Serrano, Luis Felipe Vivanco, todos ellos admiradores y amigos del poeta. Neruda estuvo como cónsul de Chile en Madrid y vivió una época compleja y confusa, apasionante y contradictoria, de compromisos decididos, pero también de abandonos voluntarios. Desde luego, tuvo problemas con su mujer, Maruca Javenar, que llevaron al fin de su matrimonio. A esto se sumó la enfermedad de su hija Malva Marina, que padecía de hidrocefalia y que luego el poeta abandonaría en silencio. Sin embargo, no cabe duda que lo más importante para él fue su amor con Delia del Carril, La Hormiguita y el desarrollo de la Guerra Civil Española, que vivió intensamente y que lo comprometió políticamente hasta el fin de su vida. Por el conflicto perdió a algunos de sus amigos, entre ellos el Federico García Lorca, y a Miguel Hernández también, el poeta de Orihuela. También sufrió la derrota del bando republicano en el conflicto. Finalmente, tras la guerra, contribuyó a que un grupo de españoles fuera acogido en Chile, los que viajaron en el barco conocido como Winnipeg. En la práctica, sobre su vida y su poesía, la guerra española fue decisiva, como recordaría en sus memorias. Aunque el carnet de militante lo recibí mucho más tarde, en Chile, cuando ingresé oficialmente al partido, creo haberme definido ante mí mismo como un comunista durante la Guerra de España. En dicha decisión influyeron varias cosas. En primer lugar, la mencionada Delia del Carril, su nuevo amor, mujer transportada por su ardor revolucionario, como la describe Volodya Teltelman en su biografía sobre el poeta. También contribuyeron algunos amigos escritores, como Rafael Alberti. Lo conocí militante del pueblo cuando no había muchos poetas que ejercieran ese difícil destino, diría Neruda. Y el argentino Raúl González Tuñón. A ambos los refiere en un poema militante de aquellos años, que veremos en un par de minutos. Por cierto, también fue relevante la situación europea, y específicamente la española, de aquellos años. A juicio de Neruda, los comunistas eran la única fuerza organizada que creaba un ejército para enfrentar a los italianos, a los alemanes, a los moros y a los falangistas. La verdad es que en una carta a Héctor Eandi de 1933, Neruda ya había manifestado una posición dicotómica sobre el tiempo histórico que le había correspondido vivir. Solo políticamente se puede ser ahora comunista o anticomunista, señaló Neruda en esa ocasión. No fue el único poeta comprometido con la causa republicana y comunista. Muchos otros chilenos tuvieron una línea similar, entre los que se cuentan Augusto Dalmán, Luis Enrique Délano, Vicente Huidobro, Alberto Romero y Juvencio Valle. Organizaron congresos y alianzas de intelectuales, con Neruda a la cabeza, para la defensa de la cultura, aunque en realidad tenían un claro sesgo partidista. Desde el punto de vista biográfico y poético, es notable que Neruda modificó también su escritura, es decir, la forma de su poesía, como manifestó en la revista Caballo Verde para la Poesía, que dirigía su amigo Manuel Alto-Larrigue. En esa publicación abogó por una poesía sin pureza. En la casa de la poesía no permanece nada, sino lo que fue escrito con sangre para ser escuchado por la sangre,
resumió dramáticamente. El propio poeta recordaría después el impacto de los años de España. Desde entonces mi camino se junta con el camino de todos, y de pronto veo, sostiene en sus memorias, que desde el sur de la soledad he ido hacia el norte, que es pueblo, al cual mi humilde poesía quisiera servir de espada y de pañuelo, para secar el sudor de sus grandes dolores y para darle un arma en la lucha del pan. Efectivamente, mostró rápidamente la espada en un libro escrito a propósito de la Guerra Civil Española, España en el corazón, que forma parte después de la Tercera Residencia. Particular dureza tiene ese poema, bastante poco estético por lo demás, titulado El general Franco en los infiernos. En efecto, desde entonces habría una espada filosa para sus enemigos, como fue el propio Franco y lo sería el chileno Gabriel González Videla, así como se repetirían las loas a Stalin o a Fidel Castro, entre otros dictadores de izquierdas. Vale la pena leer un poema publicado en España en el corazón, cuyo título ilustra el nuevo camino emprendido por el poeta, pues se titula Explico algunas cosas. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? ¿Y la metafísica cubierta de amapolas? ¿Y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y de pájaros? Os voy a contar todo lo que me pasa. Entonces Neruda comienza a hablar de su vida en Madrid, de la Casa de las Flores donde estallaban geranios, de sus amigos Raúl, Rafael y Federico, del rostro seco de Castilla y de la vida cotidiana, hasta que de pronto todo estaba ardiendo y en España se enseñoreó la muerte, por los bandidos a quienes acusa, con sortijas y duquesas, con aviones y con moros, con frailes negros bendiciendo. Entonces Neruda concluía su poema Explico algunas cosas. Preguntaréis por qué su poesía no nos habla del sueño de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal. Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Sergio Macías resume muy bien este giro nerudiano en su libro Vida, amigos y amores de Pablo Neruda en la Guerra Civil Española. Su transfiguración es total, señala Sergio Macías. No solo se refiere a su cambio estético, sino político. El poeta se ha transformado en un cantor social que no le hará cambiar de rumbo, en un ciudadano comprometido con las luchas de los izquierdistas, en un poeta militante que no le impide aceptar años después la candidatura a presidente de la República. En su corazón lleva la poesía y en el cerebro la hoz y el martillo. En efecto, desde entonces Neruda cambió y también cambió su poesía. De alguna manera, no totalmente, quedaban atrás sus poemas más autorreferentes y sus versos más concentrados en sí mismos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, como decía el poema 20. Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy, la canción desesperada. Y sobre todo uno notable y bastante desconocido, como es Un hombre anda bajo la luna, originalmente publicado en la revista Claridad, de la combativa FECH, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Pena de mala fortuna que cae en mi alma y la llena. Pena, luna. Calles blancas, siempre ha de haber luna cuando, por ver si la pena arranca, ando y ando. Recuerdo el rincón oscuro en que lloraba en mi infancia. Así se entienden, por ejemplo, las definiciones vitales posteriores de Pablo Neruda, ya comunista. En 1945 pasó a ser militante del partido fundado por Luis Emilio Recabarren, al que dedicaría gran parte de su vida y de su poesía. Ese año también fue elegido senador de la República. Asimismo, hubo cambios en su poesía. Una lectura del Canto General, publicado en 1950, muestra un claro reflejo de los nuevos tiempos poéticos del chileno, que cada vez gozaba de mayor reconocimiento internacional por su obra literaria. Desde la primera página, Amor a América, aparece la historia de América, también de Chile, así como la política de mediados del siglo XX, la relación con el Partido Comunista, sus amigos, compañeros de ruta y tantos otros temas propios del compromiso militante. En realidad, parte importante de su obra contará con versos mixtos, que mezclan la militancia política con el amor a una mujer,
como queda bastante claro, por ejemplo, en ese libro publicado primero de manera anónima, Los versos del capitán. La vida es dura y vuelvo con los ojos cansados, a veces de haber visto la tierra que no cambia. Pero al entrar tu risa sube al cielo buscándome y abre para mí todas las puertas de la vida, como señala el poema Tu risa. La misma idea aparece en La Carta del Camino, ese maravilloso poema que cierra el libro Los versos del capitán, cuando señala, adorada, me voy a mis combates, o cuando sostiene, junto al amigo, frente al enemigo, con tu nombre en la boca y un beso que jamás se apartó de la tuya. Y así otros tantos poemas. La vida de Neruda cambió en España y su poesía se hizo más universal. En buena medida pasaría a tener un compromiso y una solidaridad recíproca con el Partido Comunista. Sería duro con los enemigos y blando con los amigos. Con el paso de los años, Neruda recibiría el máximo reconocimiento internacional de las letras, el Premio Nobel de Literatura en 1971. Esa es otra historia. Muchas gracias. Nos vemos.